Gracias por acompañarnos. Bienvenido un día más a esta que es su casa, que se llama Buena Vida. Hoy tenemos un programa con mucha información. Por ejemplo, en el Día de la Prevención y la Concientización del Cáncer de Pulmón vamos a hablar con un especialista sobre el por qué existe un incremento en diagnósticos, especialmente de cáncer de pulmón en mujeres, que es verdaderamente alarmante, y sobre todo en mujeres que no fuman. Vamos a hablar de qué está pasando con este diagnóstico de cáncer de pulmón. También un asesino silencioso, que así se le llama a la hipertensión arterial, y cómo realmente se puede controlar de forma natural. Usted puede prevenirla y le vamos a decir cómo y de qué manera. Y no necesariamente tiene que ver con medicamentos. Y cómo huele la carne, y sobre todo estamos hablando de un jugoso y delicioso asado al estilo brasilero o brasileño. Hoy en la cocina de Buena Vida vamos a aprender cómo hacer este asado al estilo zambar. ¿Y sabe usted cuál es la diferencia entre los vinos del viejo y del nuevo continente? Aquí le contamos con una experta en enología, que es sommelier, que está aquí con nosotros. Así que, como ve, tenemos un poquito de todo. Yo soy su doctora Marixa Fuentes y vamos a conectarnos, usted y yo, con la fuente de Buena Vida. Sobre las migrañas, que son un problema de salud que afecta a casi 36 millones de personas aquí en Estados Unidos. Una enfermedad que no tiene fácil solución ni una causa única que la genere, por lo que en muchas ocasiones puede llegar a desesperar al paciente, que se ve incapaz de convivir con este dolor que se repite una y otra vez de forma casi caprichosa. Un estudio reciente revela que hay alimentos precisamente que pueden causar las crisis. Por ejemplo, los quesos que se le llaman quesos curados, el pescado ahumado, las carnes curadas o la comida china. Pueden provocar una dilatación de los vasos sanguíneos y ello desencadena una crisis de dolores de cabeza que se le llaman migrañosos. El estudio resalta que es esencial contarla primero con los síntomas, o sea, tener en cuenta cuáles son los primeros síntomas que ocasionan la enfermedad y sobre todo en la primera fase, para acudir a los tratamientos que ya el paciente realmente sabe qué es lo que le alivia. El paciente que padece de esta condición de migraña sabe qué hacer y en qué momento. De esa manera será efectivo el tratamiento. Y según un estudio publicado por el Laboratorio de Alimentación de la Universidad de Nueva York, el salmón es el claro ganador de la competencia de los pescados más saludables. Los pescados más grasos, que son de aguas frías, con una mejor fuente de omega 3 que otras fuentes, y el salmón es el rey cuando se trata del omega 3 por porción. El atún, aunque tiene un alto contenido en ácidos grasos, también omega 3, y una opción nutricional mayor, es más difícil de obtener de forma sostenible. Las poblaciones de atún salvaje se han visto diezmadas por la sobrepesca y la pesca ilegal. Sin embargo, en cuanto al salmón, hoy día existen fuentes ambientalmente sostenibles tanto en el lado de salmón salvaje como en las granjas marinas o criaderos de salmón. Así que se pueden obtener también. Hasta aquí mis noticias del día de hoy. Es impresionante las estadísticas que se están viendo por la Asociación Americana del Cáncer acerca del incremento de esta enfermedad del cáncer de pulmón y por qué se está haciendo tan común tanto en hombres como en mujeres. Es la segunda causa de cáncer después del de próstata en los hombres y el cáncer del seno en la mujer. Vamos a hablar de este tema con un especialista que ya está con nosotros acompañándonos, el oncólogo y director del Instituto Médico de Cáncer del Hospital Memorial, doctor Luis Raez. Bienvenido. Buenas tardes. Muchas gracias, doctora Marisa. Es un placer estar de vuelta en su programa, que siempre anda presentando cosas tan interesantes, y encantado de hablar de cáncer de pulmón. Yo le estoy oyendo con un poquito de dificultad.
Ojalá que nuestra audiencia lo pueda escuchar mejor y si podemos mejorar el audio por nuestro equipo técnico sería pues vital porque es un tema delicado. Realmente, ¿qué está pasando, doctor, en estas últimas 2 décadas o 20 años que hay tanto incremento de cáncer de pulmón? Bueno, el cáncer de pulmón es el cáncer que más mata hombres y mujeres en Estados Unidos. Y a pesar que la gente está dejando de fumar, como el número de personas en nuestro país, como en todos los países del mundo, sigue creciendo, el número total de pacientes sigue aumentando. Y lo que decías hace un rato, pues el cáncer de pulmón es el cáncer que más mujeres mata en Estados Unidos. ¿Y a qué se debe? Porque es muy letal en el sentido de que primero que se diagnostica muy tarde, un montón de cánceres de pulmón, más de la mitad se diagnostican cuando ya está metastático, cuando ya no hay cura. Entonces prácticamente mantenemos a los pacientes vivos por algunos años, pero no van a ser curados. Entonces eso hace que la mortalidad sea muy grande comparado con cáncer de mama, por ejemplo, que la mayoría de las muchachas las diagnosticamos con cánceres muy pequeños que pueden ser curados con cirugía y otras modalidades. Ahora, vamos a ver las características específicas del cáncer de pulmón, sobre todo en las mujeres. Y había mencionado anteriormente, doctor, que se está viendo este tipo de cáncer incluso en mujeres no fumadoras. Por ejemplo, una tos que no desaparece o que empeora, una tos con sangre o esputo del color del metal oxidado, dolor en el pecho, ronquera, pérdida del apetito, dificultad para respirar. ¿Qué está pasando especialmente con las mujeres? Que he visto casos personalmente de cáncer de pulmón en mujeres que no fuman. Bueno, hay 30.000 personas en Estados Unidos que nunca han fumado y desarrollan cáncer de pulmón. 30.000 personas por sí solo el cáncer de pulmón en no fumadores es el 4º cáncer más común, porque hay muchísimos cánceres que le dan a la gente que no llegan a tener 30.000 personas en este país. Hay otros factores de riesgo, como el gas radón y otras asbestos y otras exposiciones ambientales, pero una de las razones por las que se diagnostica tan tarde, como los síntomas que estaba describiendo también, es porque la gente no sabe que hoy en día uno puede hacer el despistaje, el screening, como decimos en inglés, de cáncer de pulmón con una simple tomografía de pecho que está disponible en cualquier hospital en este país. O sea que realizando una tomografía en el pecho se puede diagnosticar a tiempo y prevenir, doctor, lo que usted mencionó al principio, doctor Luis Raez, el diagnóstico tarde que por lo general se hace con la mayoría de los pacientes de cáncer de pulmón. Sí, porque cuando presentan síntomas y ya vienen a la emergencia escupiendo sangre o doliendo los huesos, es porque el cáncer ya se ha extendido y va a ser muy difícil de curar. Hoy en día, y es bueno que gracias por hacer estos programas, recién hace 3 o 4 años que el Medicare y los seguros pagan un paciente mayor, bueno, una persona sana de mayor de 50 años, si ha fumado por lo menos por 20 años, hombre o mujer, se puede beneficiar de una vez al año, el seguro le va a cubrir la tomografía computarizada de pecho, que nos va a permitir diagnosticar un cáncer de pulmón temprano que puede ser curado fácilmente con una cirugía torácica. Entonces lo importante es estar pendiente de los síntomas y los signos. ¿Hay diferencias de estos síntomas y signos que hemos relatado anteriormente entre mujeres y hombres o son similares? No, sin embargo, lo que da un poco de pena es que los cánceres de pulmón de gente joven, menos de 50 años o más, y no fumadores generalmente le dan a las mujeres. Entonces eso sí tienen que tener, tradicionalmente, históricamente, uno se imagina un paciente de cáncer de pulmón a alguien que ha fumado muchos años, que es una persona mayor, pero asombra mucho que hay cánceres de pulmón de gente de menos de 50 años y la mayoría son mujeres e incluso son no fumadoras. Gracias, doctor Luis Raez, por estar aquí con nosotros. Una advertencia de prevención importante en el día de hoy, precisamente que es el día de la concientización en la prevención del cáncer de pulmón. Un honor tenerle en Buena Vida. Un gusto estar aquí de nuevo, Marisa. Hasta la próxima. Así será. Hablaremos de una condición que le llaman en términos médicos asesino silencioso. Qué término tan feo, ¿verdad?
pero es una realidad, porque la hipertensión arterial actúa internamente destruyendo órganos y sistemas sin avisar. Por eso se le dice silencioso. Y vamos a hablar de cómo controlarla de forma natural. Ya volvemos.